cuáles son las demandas que está haciendo el magisterio mocano y nacional. Así que vamos a seguir dándole seguimiento a la intervención del gobernador, que se comprometió también a intervenir con el comité ejecutivo y con todo lo que sea posible para que el gobierno pueda intervenir en esta situación del magisterio nacional y para que el gobierno, como decía Félix Núñez, le inyecte el dinero que necesite el magisterio nacional para regresar a las aulas a trabajar de manera segura y de manera consciente de que va a tener una seguridad médica asegurada. Le damos las gracias a ustedes por estar aquí en esta mañana, este día. Le damos las gracias a ustedes por estar con nosotros en esta mañana, acompañándonos los padres. Hay que darle las gracias a los padres. Hoy es un día de lucha. No hay docencia en el día de hoy. Mañana vamos a estar en las escuelas los profesores en vigilia, y este comité municipal va a estar discutiendo cuáles son los diferentes métodos de lucha que vamos a seguir en la próxima semana. Así que le damos las gracias por estar aquí. Esta tarde no vayan a la escuela. Esta tarde nos quedamos en la casa y esta noche. Y mañana seguimos la secuela de la lucha, que no sabemos cuándo va a terminar. Pero va a terminar de buena manera, cumpliendo con la demanda que los maestros estamos haciendo. Y lo cuento es ¡Aropo!